Por aquí. Vamos a ver un poquito más. Mucho para regresar. Entonces, ustedes se recuerdan, ahí vimos algunas partes. Teníamos que el esófago tiene 3 recorridos, ¿se recuerdan? Un recorrido cervical, un recorrido torácico y un recorrido abdominal. Y con base a estos recorridos se va a relacionar con diferentes estructuras. Mencionamos en el caso de la parte, en la parte del esófago cervical, mencionamos que se relaciona con la tiroides al inicio, principalmente que está del lado izquierdo. ¿Cómo se origina? ¿En qué posición se origina el esófago? ¿A qué? Ok, dorsal a la laringe. Y luego se coloca del lado izquierdo del cuello, ¿verdad? Del lado izquierdo de la tráquea. Y empieza con sus relaciones anatómicas. La primera va a ser la tiroides del lado izquierdo. Mencionamos que también iba a haber una carótida común izquierda, que es la que se origina a partir del arco aórtico y va a ir todo el cuello, ¿va? Y esa carótida está envuelta en una vaina carotidia, que es como un tejido conectivo que abraza al nervio vago simpático y a la yugular interna. Aparte también se relaciona con la yugular externa, que es la grandota que se utiliza para sangrar principalmente bovinos, equinos, cerdos, pero yo la uso mucho para perritos, cachorritos y para gatitos que no se les puede hallar otras venas, perdón. Entonces la yugular también, el recurrente ladrillo. Aparte teníamos la relación anatómica que es torácica, que aquí tenemos el arco aórtico. Entonces vean, aquí va el esófago, se relaciona con eso, el nervio vago porque todavía pasa por acá, y la vena ácidos, que es una vena que trae la sangre procedente de parte del tórax. Aquí miramos nuevamente, ese es el arco aórtico y aquí viene el esófago abajo. Este es el Popescu, mencionamos el arco aórtico, aquí viene todo este es el esófago torácico. Y aquí en abdomen, pues aquí está el estómago, entonces nos va a llegar más o menos en este pequeño recorrido. Pero les decía que la perforación, o sea, cómo penetra el esófago al diafragma, se conoce como hiato esofágico del diafragma. Todas las perforaciones del diafragma se conocen como hiatos, con H, ¿verdad? El hiato aórtico, el hiato de la cava, el hiato del esófago, ¿ok? Y aquí vamos a ver que, entonces, va a estar en el borde dorsal del hígado. Vean, aquí está el hígado. Ustedes hoy van a ver, después de la región anatómica, que el doctor me la va a hacer favor de pasar, van a ver ustedes después, van a trabajar, van a abrir las fauces o la boca de las cabezas que trajeron y algunas cosas, y ahí se recuerdan del hilachas, el perrito. Sí. Ese le abrió el tórax y el abdomen. Entonces está sobrepuesto, se quita las costillas, se quita la pierna, están todos los núcleos abdominales, y van a ver ustedes para que miren las relaciones anatómicas. Lo que pasa es que nosotros estudiamos muchas veces los órganos separados, pero ya cuando llegan a cirugía o cuando llegan a medicina o a clínica y le dicen, ¿dónde voy a escultar el corazón? Créanme que algunos lo están buscando por acá, entonces ahí se mira el tórax del lado izquierdo principalmente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el estómago? Entonces en ese perrito está todo en su lugar, solo lo abrimos y van a ver todos los órganos en su lugar, por lo menos que se miren, tiene una cantidad de grasa, tuve que quitarle grasita, ¿verdad? Pero en el abdomen se mira muy bien el hígado, que es la parte más craneal. Miren, este es el diafragma y aquí está el hígado, ¿eh? Arribita está el estómago, este es el vaso, lo van a ver, y el riñón, hasta ahí se mira más o menos en ese. También se mira aquí parte del recto, ¿verdad? Porque miren, igual que se mira ese perrito, ¿ok? Entonces, ayer, ¿quién me preguntó de megasófago? ¿Tú, Rita? No. ¿Quién me preguntó? No venía. Bueno, se lo perdió. Ayer me tardé buscando una fotografía, pero igual, todo para todos, ¿verdad? Vean aquí, ¿qué es esto? No. Normalmente la tráquea, porque la tráquea tiene aire. ¿Se recuerdan que les explicaba eso? Y que el esófago, en condiciones normales, por la mucosa que tiene sus pliegues, se cierra. Pero miren acá arriba. ¿Lo ven? Sí. Eso no es normal. Ese es un megaesófago. ¿Sí? Porque vemos perfectamente la dilatación. ¿Sí se nota?
Y después cuando le hicimos una toma de vario, pasó más o menos rápido que está el vario en el estómago, pero miren cómo se mira un poquito mejor. ¿Ven? Entonces, ese es un megaesófago. A diferencia de que ayer habíamos visto aquel que se le trabaron unos pedacitos de pollo, ¿verdad? Pero el esófago era normal, pero estaba ahí como obstruido. Pero en este caso, vean, ya no hay alimento, simplemente se encuentra dilatado y por eso se mira. ¿Ok? Le cuentan a Jimena. Es un megaesófago. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar hoy con el estómago. ¿Sí? Vamos a hablar del estómago. ¿Qué es el estómago? Pues el estómago es un órgano del sistema digestivo que sirve para almacenar, es una dilatación del sistema digestivo. ¿Sí? Esa es la definición, es una dilatación del sistema digestivo. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la función? La función va a ser almacenar temporalmente el alimento para iniciar una degradación enzimática. ¿Sí? Entonces el estómago normalmente, si vemos, veníamos con una boca, veníamos a la faringe, el esófago, todo es un tubo. Pero al llegar al esófago, dijimos que llegaba en el cardias, que es el esfínter a donde va a pasar para luego llegar al estómago. El estómago ya está dilatado, ¿va? Porque ya no es un tubito, sino que es un tubote. ¿Sí? Entonces es una dilatación dentro del aparato digestivo que sirve para la digestión enzimática y proteolítica de los alimentos principalmente, ¿verdad? ¿Sí? Para su estudio lo podemos clasificar de dos formas. La primera clasificación es por el número de compartimentos que presente. Digamos, monogástricos, mono viene de uno. ¿Sí? Entonces los monogástricos, estamos hablando de la primera clasificación, es con base al número de compartimentos. Mono es uno, entonces vamos a hablar que es un solo compartimento. Ese está presente en perros, en gatos, en cerdos y en equinos. ¿Sí? Y tenemos los rumiantes o poligástricos que, con base a esta clasificación, el número de compartimentos gástricos presenta más. Son 4, 3 preestómagos y un estómago verdadero. ¿Sí? Entonces tiene 4 compartimentos gástricos. Esa es una clasificación con base al número de compartimentos. Pero existe otra clasificación, que es la clasificación entre simples y compuestos. ¿Sí? Y la clasificación de estómagos simples o compuestos no tiene nada que ver con la parte del número de compartimentos, sino que tiene que ver con el tipo de mucosa que presenta. Entonces, en perros y gatos son simples. ¿Y qué es eso de simple? Pues es que la mucosa sí, es de una sola forma. Es glandular, ¿ya? Entonces, solo tiene mucosa glandular. Eso es simple. Y los compuestos son aquellos que tienen en la mucosa una combinación entre una porción aglandular, A es sin, un prefijo sin, ¿verdad? Pues sin glándulas, y una porción glandular. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, con base a la mucosa, son simples o compuestos. Simples, aquellos que presentan una mucosa única y es glandular. Y compuestos son aquellos que presentan por lo menos 2 tipos de mucosa, que va a ser glandular y aglandular. ¿Estamos? Normalmente la parte aglandular es más cercana a la llegada del esófago, porque es una prolongación del esófago, por así decir, prolongación de la mucosa parecida, ¿va? Entonces ya entendimos los 2 tipos de clasificaciones. Con base al número de compartimentos, monogástricos 1, poligástricos, rumiantes que tienen 4 compartimentos gástricos. Y con base a la mucosa, simples y compuestos, simples una mucosa uniforme glandular, y compuestos tienen 2 tipos de mucosa, una parte glandular y una parte aglandular. La mucosa solo lo van a tener los monogástricos. La mucosa lo tienen todos. Lo que pasa es que va a tener una mucosa de un solo tipo que es con glándulas. Y los otros tienen mucosa, pero tienen con 2 tipos, una parte sin glándulas y una parte con glándulas. Entonces más o menos aquí vean, digamos lo amarillo es la parte que no tiene glándulas. ¿Sí? Entonces podemos ver nosotros acá que aquí está el cardias, viene el esófago que es esta porción final sin glándulas, vean. Pero en el gato y el perro así es, sin glándulas. En el caso del cerdo presenta el inicio, todavía tiene glándulas, pero es que todavía se salvó y todavía es compuesto. ¿Sí?
Y en el caso de los bovinos, vean, los preestómagos sin glándulas, eso no significa que no tengan mucosa, tienen mucosa pero sin glándulas. Y tienen mucosa con papilas, que es otra cosa, no son glándulas, ¿verdad? Y el estómago del caballo, miren, más o menos como que la tercera parte, ¿verdad? Sin glándulas. ¿Estamos bien? Este es es sacado de Shibli. No Shibli, no, este es de Koenig, del Atlas de Koenig, perdón. Entonces aquí podemos ver el estómago. Eso es la que habíamos visto más o menos. Este es de un atlas, pero mejor que esto van a ver ustedes en el laboratorio lo que nosotros presentamos, que es una cuestión normal, ¿verdad? Este es el diafragma, ¿sí? Este es el diafragma. Aquí tenemos los lóbulos hepáticos. Aquí está el estómago. Este es el vaso. Todo esto que se mira como grasa, en este caso es un medio de unión que vamos a ver a continuación, que se llaman omentos. Los omentos son medios de unión del estómago y que son como redes. Por eso se mira bien como una red. Tiene parte de grasa y tiene una parte sin grasa, pero al final es una red que está envolviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la forma del estómago de los monos? Vamos a hablar ahorita, ya vimos entonces clasificación con base a compartimentos monogástricos y poligástricos. Con base a esa clasificación vamos a empezar a hablar de los estómagos de los monogástricos. Y en estómagos de monogástricos vamos a ver su forma. Su forma es como un saco, ¿sí? Es forma de un saco. Sí, es una dilatación. Normalmente la parte más delgada del lado izquierdo, este es esófago, aunque después vamos a ver una foto que tomamos al revés por unas cuestiones que queríamos ver. Y este es el píloro y es derecho, ¿sí? Entonces tiene una forma como de bolsa, como de saco. Su ubicación anatómica va a ser cráneo dorsal de la cavidad abdominal, o sea, va a estar en la parte de, si miran ustedes, este es el diafragma, esta es la parte craneal, entonces está cráneo, pero dorsal, ¿ven? De la cavidad abdominal, ¿verdad? Se encuentra caudal al diafragma, tiene un pequeño contacto aquí con el diafragma y luego aquí con el hígado, ¿ven? Y está en una posición transversa, más o menos así, ¿verdad? Atravesadita, ¿sí? Aunque siempre la parte del esófago lo va a jalar un poquito hacia craneal. Recuerden que los animales estamos hablando que están en 4 patas. Entonces el estómago, esto es transverso, esto es longitudinal, ¿cierto? Entonces va a estar así, transverso, pero el esófago lo va a jalar un poquito hacia craneal. ¿Por qué? Porque el esófago viene craneal, ¿verdad? Entonces está atravesadito, pero un poquito así, entre atravesado y un poquito jalado hacia el craneal del esófago, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Así empezamos este tema, ¿va? Y que dijimos que mirábamos acá, vimos un perro con un abdomen dilatado, ¿cierto? ¿Y qué mencionamos de eso? Esa es una radiografía, no es mía. Esta radiografía lo que hace es evidenciar que hay mucho aire en su interior. Pero cuando tenemos vemos un animal así, principalmente razas grandes, ¿verdad? Medianas grandes. Y al tomar la radiografía miramos esto, diagnóstico de dilatación y posible torsión gástrica, ¿va? También le llaman volvulus gástrico, ¿verdad? Pero aquí hay una dilatación. ¿Por qué se dilató? ¿Qué es lo que hay adentro? No puede eructar, no puede reductar, ¿sí? Entonces esa es una condición de emergencia. En la casuística mía, el 50% que me ha llegado más o menos se ha muerto. Y el 50% ha vivido después de cirugía. Tiene problemas circulatorios graves. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, aquí está el hígado, vean, el estómago es todo esto, aquí los intestinos, aquí la vejiguita, esta es la cola. Entonces, aquí arriba viene la vena cava caudal que trae la sangre de regreso al corazón. Esto no permite que la sangre pase, está presionando. Y si esto empieza a girar, se entorcha la vena cava caudal y ya no. Entonces cada vez bombea el sangre corazón, pero de esos 100%, tal vez empieza a regresar 50%, empieza a regresar 25%. El corazón ya no tiene mucha sangre, cada vez bombea más rápido porque la fuerza de contracción es con base al volumen, pero también es más rápido porque tiene menos sangre regresa, entonces tiene que cubrir las necesidades y se vuelve un trastorno circulatorio serio y se muere. Ahora, como esto es lo que causa
son daños también a nivel del corazón. Hay casos en los cuales el perro sale bien de la cirugía, empieza a comer y a los 2 días se muere. Y dice uno, pucha, pero si ya sería salvado, ¿va? Y uno, no tenga pena, ya está listo el perrito, ya se va a ir y cuando vea se muere. Y no me dijo que estaba bueno. Pero son los trastornos circulatorios que causa, que son a largo plazo debido a este problema. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del estómago, vamos a hablar que para su estudio tiene 2 superficies. Dijimos qué posición tiene el estómago. Transversa. ¿Sí? Es transversa. Entonces, va a haber una superficie. Digamos, aquí podemos ver, aquí hay una superficie y del otro lado va a haber otra superficie, ¿cierto? Este animal está así, está con la cabeza que no miramos acá y la cola estaría como para ustedes. Entonces, tiene una superficie que no miramos y una superficie que miramos. La superficie craneal, que es la que en este caso no miraríamos, ¿sí? Vean, aquí está hacia craneal y del otro lado va a ser caudal. En este animalito, vean, aquí está el hígado es craneal, aquí está el diafragma. Entonces, esta es la superficie craneal, ¿cierto? Y la que mira acá va a ser caudal, ¿vean? Entonces, a la superficie craneal se le conoce como superficie parietal. ¿Qué significa el término parietal? Que tiene contacto con las paredes. Así es. Como 42 nada más ahora. Que estaba pensando que el doctor me preguntó cuántos estaban asistiendo, pues. Parietal viene de paredes. Entonces, la superficie craneal se le conoce como superficie parietal. ¿Por qué? Porque va a tener contacto con el diafragma. Y el diafragma es una pared es un músculo que sirve como de pared entre la cavidad torácica y la abdominal. ¿Se está entendiendo? Sí. Solo ¿Sí? una pregunta, ¿dónde está la parte del hígado? Es craneal. La parte, pero más hacia ventral o más hacia dorsal. Realmente aquí está en boca arriba. Quiere decir que técnicamente se llama decúbito dorsal, pero la espalda del perro está hacia la mesa. Lo que está viendo aquí es el abdomen en posición ventral. Entonces, el hígado realmente va a estar casi que en todo, pero está craneal. Está en el fondo, que es la espalda del animal, está el hígado. Y en la parte ventral también, pero está hacia craneal. ¿Sí? Sí, ya me confundí. ¿Esto sigue siendo de estómago monogástrico? Sí, solo monogástrico estamos viendo ahorita. Cuando terminemos todo monogástricos, vamos a ver mañana rumiantes hasta donde podamos llegar y ahí se termina la clase, el curso. Entonces, este es monogástrico, este es un perro. Entonces, este perro está así, ¿verdad? Abajo está la espalda y lo que miramos acá es la parte ventral del abdomen. ¿Se entiende? La cabeza está acá y la cola está por acá. Entonces, el estómago, vean, está acá. Aquí está la superficie craneal o parietal. Aquí va a estar la superficie caudal. Vean, esa es la superficie craneal o parietal. Es lo que estamos viendo acá. ¿Y con qué se va a relacionar? Recuérdense que cada órgano tiene relaciones anatómicas, que es con qué estructuras va a estar en contacto, en cierto modo, ¿verdad? Entonces aquí está el hígado y el diafragma, son las relaciones anatómicas craneales o parietales del... ¿Sí? ¿Estamos? Luego tenemos la porción caudal, que es aquí lo que va a ver para acá, esta que está acá. A la parte caudal o la superficie caudal del estómago se le conoce como superficie visceral. ¿Por qué? Porque vísceras son órganos y todo lo que tenemos acá son vísceras. Entonces se relaciona con el vaso, se relaciona con el riñón, principalmente el riñón izquierdo, ¿sí? Y con asas intestinales. Veamos acá, este estómago, lo teníamos aquí, vean, es nuestro, ahí está el, ¿cómo se llama? Los azulejos de las mesas, ¿sí? Entonces, aquí para diferenciar qué es qué y qué lado es, nos vamos a basar en estas dos estructuras. La más delgada es esófago y la más dilatada es el píloro, que es el inicio del intestino, o sea, es la comunicación entre el estómago y el intestino grueso. ¿Okay? Entonces, si aquí miramos esto así y sabemos esto es derecho o es izquierdo, o esto es derecho o es izquierdo, esto es craneal o es caudal. Escucho sugerencias. A ver, hasta allá atrás, Gabriel. El esófago está del lado izquierdo. Entonces, De las cosas que es
No, porque el esófago es este. Entonces este es izquierdo. O sea, en la mitad estabas bueno, ¿verdad? Está bien, es del lado izquierdo, correcto. Pero este es el lado izquierdo, ¿ya? Sí. Entonces la superficie es caudal, sería visceral. Entonces esta superficie, digamos, esta superficie que miramos acá, ¿verdad? Va a ser Visceral. visceral. ¿Seguros? No. Bueno, vamos a ir Sí, bien. no. Vamos a ver ahorita, después vamos a ir correlacionando eso. Vean, tenemos acá que la distancia, el recorrido entre el cardias, como le dice el cardias, ¿cierto? ¿Dónde está? Y el píloro, ¿sí? A nivel de los bordes se llaman curvaturas. Entonces tenemos, esta curvatura que está acá es dorsal, ¿cierto? Y tenemos la gran curvatura que está acá, que es ventral. Vuelvo a repetir, el recorrido, ¿sí? O la distancia entre el esófago y el píloro a nivel de los bordes del estómago. Va a haber uno dorsal y uno ventral. ¿Se entendió? ¿El dorsal es más grande o más pequeño? Es pequeño. ¿Y el ventral? Más grande. Entonces, con base a eso que estamos entendiendo, vean ustedes, el dorsal se llama curvatura menor. ¿Por qué? Porque es más pequeño el recorrido. O sea, si yo mido el espacio, obviamente aquí está vacío el estómago, ¿verdad? Pero si está lleno, tal vez se va a separar un poquito más, pero nunca va a estar tan separado como esta distancia, ¿verdad? Entonces, la distancia que hay de aquí para acá es más pequeña que la distancia que hay todo esto de aquí para acá. Eso que dibujé ya es la curvatura menor. O sea, ahorita, esta es la curvatura menor. Esta es la curvatura menor. No se mira tan bien porque este está un poquito más lleno. Pero siempre de aquí para acá es mucho más grande que aquí para acá. ¿Sí? Entonces, las curvaturas no son más que el recorrido entre el píloro y el cardias, o el esófago y el intestino. Uno dorsal, porque está arriba, que siempre es más pequeño, entonces se llama curvatura menor. Y una ventral, que se llama curvatura mayor. Ya dijimos con base a qué es mayor y menor, ¿cierto? ¿Con base a qué? ¿El de atrás? No, ¿con base a qué? A la distancia que hay entre el esófago y el píloro. Pongamos atención, ya solo les falta como media hora de hoy y mañana 50 minutos y ya no van a tener que aguantar, pero aguantémonos un poquito. Entonces, con base a ese recorrido se nos va a quedar. Es más pequeño, es más corto, entonces es menor. Y son curvaturas porque vean, es curva. Ahora, aquí hay una parte que les puse en negro que se llama incisura angular. Cuando el estómago se encuentra vacío, ¿sí? O poco lleno, o sea, hay muy poco contenido, la llegada del esófago y la salida del píloro se acercan mucho, ¿sí? Y hacen un ángulo agudo. Agudos son aquellos ángulos que son menores de 90 grados. Entonces se le conoce como incisura angular. Entonces yo les pregunto, ¿qué es incisura angular? Es la posición y la disminución del ángulo de la curvatura menor cuando el estómago se encuentra vacío. ¿Está claro? Entonces, eso es incisura angular. Cuando la curvatura menor, porque el estómago está vacío, el ángulo que forma entre la llegada del cardias y el píloro es agudo, o sea, el ángulo es más pequeño. ¿Sí? Okay. Tiene dos extremos. Un extremo que es el cardias, que es donde llega el esófago, y el otro extremo que es prácticamente el píloro, que es la salida para el intestino delgado o duodeno, ¿verdad? Entonces vemos acá prácticamente, si nosotros agarramos del, ¿cómo se llama? Del esófago y del píloro, son los extremos. ¿Ya? Muy bien. Normalmente, ¿qué dijimos? Bueno, entonces vean, ya llevamos cardias, ya llevamos píloro
llevamos curvatura menor, llevamos curvatura mayor, llevamos incisura angular cuando está vacío. ¿Sí? Ahora vean, si empezamos aquí donde está el esófago y nosotros vemos acá el inicio de la curvatura mayor, ¿sí? A partir del esófago cardias. Es esto. Si yo les digo ahí, localicen el inicio de la curvatura mayor cercana al cardias. Entonces es esta. Si yo les digo, localice el inicio de la curvatura mayor a partir del píloro, sería este. ¿Estamos claros? Bueno, si ya entendimos eso, el inicio de la curvatura mayor a nivel del cardias, que es este, si se dan cuenta, va más arriba de la llegada del cardias. Quiere decir que si nosotros hacemos aquí una línea horizontal, vean, este inicio de la curvatura mayor de este lado llega a ser más abultado que la misma llegada del cardias. En el caso del píloro es casi la misma, ¿eh? Entonces, esta porción del inicio de la curvatura mayor a este nivel cercano al cardias se le conoce como fondo de saco. Fondo de saco o el fundus del estómago. ¿Ya? Todo este abultamiento. Estaría del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, porque el cardias está al lado izquierdo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vean, si yo soy el propietario, o sea, ese es mi estómago, ¿sí? Aquí estoy derecho, aquí estoy izquierdo. Yo estoy en 4 patitas, ¿así? ¿Sí? Pues aquí está mi estómago. ¿Están viendo esta superficie o la de atrás? La de atrás. O sea, que estoy así, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque esto es izquierdo y esto es izquierdo. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Este es el lado izquierdo porque está el esófago, este es el lado derecho. Este es mi izquierda y este es mi derecha. Yo me pongo acá, entonces me tendría que voltear. ¿Sí? Entonces, craneal es lo que está al otro lado y caudal es esto. ¿Qué nombre recibe esta superficie? Visceral. ¿Y la otra? Parietal. La craneal sería parietal. ¿Estamos entendiendo? Bueno, entonces, vean una cosa bien importante. En el caso pues aquí es de equino, pero vamos a ver ahorita un estómago de cuando empecemos a ver diferencias. Entonces tenemos aquí el fundus, toda la curvatura mayor. Aquí miramos la curvatura menor, esófago cardias, píloro, intestino delgado. Superficie visceral, del otro lado, superficie parietal. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a poner, digamos, en el caso del equino, vamos a empezar a ver un poquito de diferencias entre estómagos de las especies. Digamos, en todos el píloro es más grueso, por eso lo diferenciamos. Pero en el caso del equino se describe que es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque dice que el equino tiene el antropilórico. Es simplemente, lo vamos a voltear ahora, vamos a cambiar de este lado la llegada del esófago, la curvatura menor, y venimos, la curvatura mayor, y después viene el píloro que tiene una más o menos, una así. Entonces, esta dilatación seguida de una constricción, ¿sí? Es el antropilórico. ¿Se entendió? En la mayoría de especies sigue siendo más grueso, pero no es tan marcada esta dilatación seguida de una constricción. ¿Me explico? Entonces, en equinos tiene esta estructura así, dilatada y constreñida, que se conoce como antropilórico. Solo es la primera bolsita. Sí, es esta bolsita aquí y esta constricción. Después ya viene el intestino. ¿Sí? En el caso del cerdo, vamos a observar en un momentito qué superficie dijimos que es esta. Visceral. Visceral. Vamos a ver que aquí en el inicio del fondo, hacia la superficie visceral, va a haber un fondo de saco ciego, que se conoce como divertículo ventricular. Y vean, ahí está. Este es un
estómago de cerdo. Eso se puede levantar. ¿Ah? Eso es así como que Sí, eso es un fondo de saco ciego, es una bolsita. ¿Va? Entonces, vean aquí, otra vez, esta es la parte delgada, es el esófago. Aquí está el píloro, curvatura mayor, perdón, menor, curvatura mayor, el fondo y el divertículo ventricular en el caso del cerdo, superficie visceral, y la que está en contra de la mesa, superficie parietal. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué es? Esófago. ¿Aquí qué es? Píloro. ¿Qué es acá? Escotadura menor. Curvatura menor. ¿Sí? ¿Qué es acá? ¿Ok? ¿Qué es acá? El fondo, que lo vamos a poner un poquito más para acá, ¿verdad? Porque es todo esto. Doctor, ¿y el fondo qué se llama? Lo que pasa es que cuando miren fisiología, van a ver que los movimientos son de translocación y hay movimientos peristálticos. Entonces el alimento va acá, ¿sí? Y va a estar haciendo movimientos así que para que vayan pasando, pero van movimientos también de que van regresando. Unos van haciendo para acá como longitudinales y otros van haciendo como transversales. Los longitudinales son los peristálticos, que es para que vaya pasando el alimento de aquí para acá, pero los otros son para revolver. Entonces cuando el alimento llega al píloro, es como que fuera un colador y va pasando lo que está más triturado y lo que está más líquido es lo que pasa acá. Y conforme ahí todavía es cosas un poquito gruesas, las vuelve a regresar y se sigue atacando enzimáticamente y también con los movimientos y vuelve a pasar para acá y así se va colando. Pero en esta parte de acá la mucosa es muy característica y entonces tiene un proceso enzimático y por la forma que tiene es como que lo almacenará temporalmente. Doctor, ¿y por qué los caballos no pueden vomitar? ¿Los qué? Los caballos. Los caballos tienen problema a nivel del cardias, o sea, pues es demasiado constreñido. Entonces ellos por lo general no vomiten y es por eso que también en un momento dado las sondas se pasan más por la nariz que por la boca. ¿Ahora por qué? Porque en esa posición hay menos resistencia, ¿verdad? Pero tienen más duro aquí en el cardias. ¿Qué es esto? El divertículo ventricular. Entonces, ¿de qué especie sería este? De un cerdo. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la característica diferencial del equino, María René? Del equino. Caballo. A ver allá. ¿Cómo? El antro pilórico. A ver, Renata, ¿qué es el antro pilórico? Es una dilatación seguida de una constricción a nivel del píloro en el equino, ¿verdad? ¿Ok? Y en el caso del cerdo, ¿qué es lo que tiene diferencial? Acá. ¿Ok? Es el divertículo ventricular, ¿verdad? Que es en el fondo del estómago, es un fondo de saco ciego, es una bolsa, ¿verdad? Extra que tiene hacia la superficie visceral. ¿Cuál es la diferencia entre el fondo y el divertículo? En que si le quitas esta bolsa, solo es fondo. El divertículo es una bolsa o un fondo de saco ciego extra. O sea, ¿El fondo puede ser? no, es que el fondo es esto. Quitarle esta parte de acá y todos tienen fondo. Que el fondo es el inicio de la curvatura mayor del lado del esófago, que es un poquito más grande y que almacena en cierto modo. Y es lo que les explicaba aquí, que la mucosa es diferente, ¿verdad? Ahora, el divertículo es una bolsita extra que se está dirigiendo hacia la superficie parietal. Entonces, es como un almacenamiento extra. Es como que tenés una bolsa. Es visceral, perdón. Gracias, María. Es visceral. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre vamos? ¿Ninguna? Veamos, entonces, sí. ¿El divertículo no puede estar en la superficie parietal? No, es visceral. Yo me estaba equivocando ahorita cuando lo dije, pero en todo momento lo había hecho bien y es correcto. Aquí esta es la superficie visceral. Aquí está el lado izquierdo, volvemos. Izquierdo, me volteo, entonces está hacia atrás, es caudales hacia las vísceras. ¿Sí? Estructura del estómago, pues ya sabemos, tiene una capa externa, que se llamaría, en este caso, está dentro de una cavidad celómica o la cavidad abdominal, ¿cómo se llama?
No, estamos hablando de la capa externa. Tenemos capa externa, una capa interna muscular, una capa más interna que la mucosa. La externa, ¿cómo se llama? Serosa. Si estuviera el estómago en el cuello, que no lo podemos tener ahí, ¿va? Pero que así como el esófago y que está fuera de una cavidad, entonces sería adventicia. ¿Ok? Y la característica que tiene el estómago es que la capa intermedia es una capa muscular fuerte. Quiere decir que la capa muscular a su vez tiene varias capas de músculo, que dependiendo de la parte del estómago así va a ser. Tiene capas longitudinales, tiene capa en una forma como en espiral como de anillos y una en forma de fascículos que son cortos y son como de abanico. ¿Sí? Entonces tiene 3 tipos o 3 capas. Las 3 capas, ahorita no vamos a entrar es un poco más histológico eso, pero las 3 capas no siempre están en toda la superficie. O sea, no quiere decir que venimos y tenemos una capa interna, una capa intermedia y una capa externa del músculo en toda la parte, sino que en unas regiones hay 3 y en unas regiones hay 2. ¿Verdad? Ahí lo vamos a dejar, pero está longitudinal, transversa y fascículos. La longitudinal principalmente da los movimientos para que pase el estómago, pase el alimento dentro del estómago, que van a ser para los movimientos peristálticos. Y las transversas son de translocación, que les decía que va revolviendo, ¿verdad? Tiene una capa submucosa, que es una capa pequeña antes de la mucosa. ¿Qué hay en la capa submucosa, dijimos? ¿Ah? La irrigación. Por eso es que estamos hablando de estómago. Y cuando el estómago tiene una gastritis, que es la inflamación de la mucosa gástrica, y se empieza a hacer un poco crónica, y empieza a ver el signo más clásico de la gastritis es el vómito, entonces se empieza a quemar, empieza a haber problemas, se empieza a desgastar la mucosa y abajito está la submucosa. Y como hay irrigación, pueden haber petequias, pueden haber quimosis o ya puede haber una franca hemorragia, que es porque se lesionó esa mucosa, llegó a su mucosa y está afectando los vasos sanguíneos y entonces ya hay una úlcera, ¿verdad? Y la úlcera, su nombre lo indica, es una erosión de la mucosa y ya puede llegar a la submucosa y causar sangrado. ¿Se entiende por qué? Bien. Y la mucosa es la capa más interna, es la que tiene contacto con el alimento, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos más o menos las formas, vean, aquí están las oblicuas, longitudinales, ¿sí? Y las que son como en espiral. Aquí solo para que veamos las fibras longitudinales, vean, el peristaltismo, van a estar ubicadas desde el esófago a la mitad del cuerpo gástrico. Esa es la parte, el tipo de, digamos, decíamos que había 3 capas, que no estaban siempre en todo, y que iban a depender de dónde estaban y su función. Entonces, las fibras longitudinales, ¿qué función tienen? Peristaltismo. Quiere decir, para que el alimento corra del cardias hacia el píloro. ¿Y dónde está ubicado? Solo desde la mitad del esófago a la cavidad del cuerpo. La mitad del cuerpo. Vean, aquí está el fondo, aquí está al revés el estómago, ¿cierto? Aquí está izquierdo, quiere decir que entonces está la superficie parietal, la craneal, ¿verdad? Pero vean, aquí está el fondo. ¿Sí? Este es el cuerpo, la parte, digamos, más ventral, y aquí adentro el píloro. Entonces, las fibras longitudinales están del esófago hasta la mitad del cuerpo y dan peristaltismo. Las fibras oblicuas están en el cuerpo y en el fondo y en el cardias, curvatura mayor y píloro. Está casi que en todo, ¿verdad? Y las fibras circulares que dan la parte de la segmentación, que son los movimientos que les decía yo, segmentados o de translocación, que van a ser circulares y van a estar en el cardias, en la curvatura mayor y en el píloro, pero no están en el fondo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la localización y la función de las fibras. ¿Sí, Gabriel? Las fibras oblicuas son las mismas fibras transversas. Sí, estas, digamos, sí son las transversas. Y Las circulares son las que son como en espiral. son los fascículos. Sí. Ah, no, fascículos serían estos y las que son en círculos es esto. Y estas las longitudinales. Entonces, circulares son como en espiral y las fibras oblicuas son como las. Y la mucosa, pues en la mayoría de especies, ¿alguna duda, Gabriel? ¿Gabriel? Sí, tengo una duda todavía porque Dale. la pasada dijo que las
que había transversas y fascículos separados, pero aquí como Sí. las oblicuas los unen. Lo que pasa es que tenemos, las longitudinales no hay ningún problema. Las oblicuas van a ser, como su nombre lo indica, van a ser en una posición casi más o menos como transversa, ¿sí? Y las otras son en una forma como de espiral, como circulares. Tal vez ¿cómo se llama? Esta transversa es en forma como de anillos, por eso es que es circular, ¿ya? Y esta es la que van a ser en una posición oblicua, ¿sí? Ah, ok. ¿Ya? Ya. Ok. Ahora tenemos nosotros la mucosa. Cuando hablamos de una mucosa glandular y aglandular, ¿a qué tipo de estómago nos estamos refiriendo? A uno compuesto. ¿En qué especies? En todos menos en perros y gatos. ¿Cierto? En todos menos perros y gatos. Si hablamos de perros y gatos, solo va a haber glandular. Entonces es un estómago simple. Simple. Monogástrico sí, pero con base a esta clasificación es simple. No monogástrico. ¿Sí? Y habíamos visto esa parte glandular. Vean, solo para hablar, la región glandular se divide en 3 regiones. La región del cardias, que no necesariamente va a estar específicamente en el cardias, pero se supone que es una región más cercana al cardias, ¿verdad? La región del píloro, que va a ser la región que va a estar un poquito más cercana al píloro. Y la región del fondo, que es la que va a estar más, bueno, en esta parte de aquí, en el inicio, ¿verdad? De la curvatura mayor cerca del cardias. ¿Para qué sirve esto? Porque la mucosa cerca del cardias y cerca del píloro tiene un tipo de glándulas que su principal secreción es de moco, ¿ya? Y la región del fondo, que es esta de acá, principalmente tiene glándulas que van a secretar enzimas proteolíticas y ácido clorhídrico. ¿Para qué sirve el moco? Ok, recordemos que aunque su mucosa es bastante resistente por un pH muy ácido y la acción enzimática, necesita de un moco que esté recubriendo normalmente para que no se autoataque, ¿va? ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes alguna vez han tomado diclofenaco, han tomado ibuprofeno, han tomado decía cicaprofeno, pero eso no lo tomamos los perros, acetaminofén o aspirina. ¿Qué son esos? ¿Qué tipo de medicamentos son? ¿Qué son AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Ok, son antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué hacen los antiinflamatorios? Ok, evitar las secreciones. Y al evitar las secreciones van a desinflamar. Entonces, cuando ustedes toman por un tiempo más o menos prolongado y dependiendo de cada persona, un AINES, ¿les duele el estómago? O tal vez a algunos no, pero a muchos sí está. Y en el caso de los perros y los gatos, tienen demasiada sensibilidad a los AINES, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el estómago si le damos un AINES al animal? Se van a evitar un poco las secreciones de moco, ¿ya? Entonces, no hay quien lo proteja y va a empezar a actuar la secreción enzimática, que no se va a afectar, y entonces empieza a haber una gastritis, ¿ya? En el caso de perros y gatos que tienen una alta sensibilidad, por eso es que no se recomienda dar AINES de humanos, acetaminofén, ibuprofén, ni diclofenaco, porque fácil les vamos a provocar una gastritis. ¿Se pueden dar en dosis mínimas? Sí, ¿verdad? Inclusive hay protocolos, pero yo las evito. A mí me han llevado perros, principalmente que sus tutores son médicos de humano o odontólogos. Y como ellos, pues, así como también pasa con nosotros, que a veces nos medicamos o medicamos a gente, ¿va? A mí cuando me dicen, mire, ¿qué le puedo dar? Fíjese que mi hija, yo no estudié para eso, ¿va? A menos que su hija sea un perro, una gata, tal vez, pero no, ¿verdad? No me voy a meter en lo que no es mi especialidad, ¿me explico?
Entonces ellos vienen y fíjese que mi perrito está mal, fíjese, está vomitando, ¿sabes? ¿Y qué le daba? Estaba con un dolorcito y le di diclofenaco. Ah, eso es lo que lo tiene malo. No, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿para qué me lo está trayendo? Si es perro, entonces déjenme que yo lo Las trato. personas que toman cardioaspirina tienen que tomar. La cardioaspirina es muy pequeña la dosis, entonces ellos casi no tienen mayor problema. Es que a mi abuela le toma cardioaspirina todos los días, entonces el doctor le recetó. Ha de tener una alta sensibilidad para la daño, ¿verdad? Pero normalmente, eso, como son muy mínimas, tiene más un efecto anticoagulante para disolver trombos o coágulos, ¿verdad? Para personas con problemas cardíacos. Bueno, entonces, ahí está la causa, ¿va? Y ese perrito que me recuerdo bien de un odontólogo, pues falleció, ¿va? ¿Por qué? Porque fue bajo. O igual los gatos, sumamente alto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos más o menos las partes glandulares, solo en una forma general, ¿verdad? Y ya vemos que la región del cardias y la región del píloro, moco, y la región del fondo, principalmente enzimas proteolíticas y ácido clorhídrico, ¿sí? Tenemos ahí la parte glandular, vean, que es la continuación de la mucosa del esófago. ¿Por qué? Porque el esófago en la parte final no tiene glándulas. Y otra característica diferencial de especies, ya para terminando, es que a nivel de la mucosa del estómago, en los equinos, existe un pliegue, esta como línea que se mira acá, ¿sí? Que es este pliegue que miramos acá, ¿ven? Que se conoce como margo plicatus o margen plegado, ¿ya? Eso que tenemos ahí, entonces ese es un pliegue que está prácticamente solo en los caballos, ¿sí? Es un margen plegado y esa prácticamente es una línea que está dividiendo la parte glandular de la aglandular en el interior de la mucosa del caballo, del estómago del caballo, ¿sí? Margo plicatus o margen plegado. Y para ir terminando, el estómago, como todos los órganos, van a tener medios de unión. Cuando me refiero a los medios de unión, me refiero a las estructuras que están sujetando un órgano y lo va a unir a otras partes. Principalmente aquí tenemos dos. Vamos a tener el omento mayor y el omento menor. ¿Sí? Omentos son esas, como decíamos, que eran como unas redes, pero que están fijando el estómago a otras estructuras. Vamos a dividirlos en dos grandes tipos, mayor y menor. Y es bien fácil. ¿Por qué? Porque mayor se origina de la curvatura mayor y el menor se origina de la curvatura menor. ¿Está claro? Ven, esa diferenciación es más fácil. Ahora, el mayor va a estar un poquito más hacia el lado, siempre se origina de la curvatura mayor, pero un poco más hacia el lado izquierdo. Entonces, el mayor se va a dividir en dos. En el gastrofrénico, que es el que une la curvatura mayor del estómago al diafragma. Y la otra parte del mayor es el gastroesplénico, que es el medio de unión que une la curvatura mayor del estómago con el vaso. Esplénico es vaso, esplénico. Y el aumento menor, que se origina de la curvatura menor, se divide en gastrohepático y gastroduodenal pancreático. Este va un poquito hacia el lado derecho, por eso es que va a ser gastrohepático, que lo une la curvatura menor del estómago con el hígado, y el gastroduodenal pancreático es la curvatura menor del estómago con la parte del inicio del intestino delgado, que es el duodeno, y como el páncreas está en esa parte también, entonces como el páncreas, ¿sí? Son los medios de unión del estómago, ¿ok? Decía, aquí la irrigación se las doy mañana, pero quería presentarles eso rápido. Vean, este es un paciente que tuve yo. Ahí estamos, este es intestino, pero más o menos pasa lo mismo con el ¿cómo se llama? Con el estómago, vean. Se le desapareció una toalla a la señora. Un perrito ahí que travieso y no podía defecar, estaba vomitando, un abdomen bastante agudo, vean. Pues así son los perros. Miren cómo ahí con mucho cuidado va a jalar. ¿Por qué? Porque se arruga el intestino en este caso, ¿va?
Y ahí va saliendo la toallita, ya va a salir. Pues era una toalla, no era la veranera, ¿va? Que se usa en la playa, pero sí era una algo larguita, ¿va? ¿De? Propia cadena, pero de paseo se la trabaja. Entonces, ahí va, va saliendo. ¿Sabes cómo se tuvieron que sacar? Esto requiere más paciencia que habilidad, ¿verdad? Porque si jalamos muy duro, podemos romper el intestino. Y ahí vamos empujando y jalando, empujando y jalando. Ahí va la... Yo creo que habían echado a la muchacha porque creían que se había robado la toalla y no saben que ahí está. Bueno, entonces vean, ahí está lo que sacamos, era una toalla. Aquí hay otro que también estábamos viendo ahí, que es lo que tarda mucho, yo me voy a estar. Pero tenía, por eso se los preparé, que tenía algunas cosas ahí de eso, ¿verdad? Aquí no me recuerdo qué es, creo que es un molote. O es un restos alimentarios con plástico, no estoy seguro. Pero ahí va saliendo. Esto es para motivarlos a que sí tiene importancia conocer la anatomía, ¿verdad? Porque a veces están ahí como que hueva, que ya no termina el doctor, que solo pajas, pero la verdad es que sí sirve. Cuando estén frente a una cirugía y quieren saber cómo se hace, por dónde se hace, se van a recordar de mis huesos. Ahí va para afuera. Ahí salió. ¿Sí? Ahí está lo que tenía. ¿Sí? Ahí está el muchachito. Ahí está recuperándose al partido. Ahí le estoy mandando un video al doña para que vea que sí está vivo, entonces le hago un reflejo palpebral para que vea que se está moviendo. ¿Sí? ¿Tiene algún límite para abrir el intestino? ¿Tiene un límite para? Para abrir el intestino con el bisturí. No necesariamente, pero entre más, este es otro, ¿eh? Creo que este era de una aceitera, de un white, ¿verdad? Okay. Normalmente que no sea demasiado grande porque entre más largo, el periodo de cicatrización es más largo y entonces puede ser un poquito problema.